Vamos a entrar en el tema, versículo 26, estamos en el capítulo 23 de San Lucas, versículo 26, y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Jesucristo, hemos ido estudiando tema a tema, versículo a versículo a lo largo de este San Lucas, y vemos cómo le juzgaron, cómo le condenaron, sin haber oportunidad de defensa, aunque Jesucristo ninguna defensa presentó en favor de él. Cuando le preguntaron: ¿eres tú el Cristo?, él decía: tú lo dices. Y después le dijo: y veréis el Hijo del Hombre venir entre las nubes del aire. Y entonces allí los que le acusaban dijeron: bueno, antes teníamos testigos, pero ahora él mismo se ha condenado. Él no podía negar lo que era. Mis amados hermanos, ahora le sacan para llevarle a la crucifixión. Ahora va camino hacia el Calvario con la cruz a cuesta. Pero aquella cruz cada vez se hacía más pesada, porque había sido latigado 39 latigazos. Cuando la gente terminaba de recibir los latigazos, dice la historia que esos látigos en la punta tenían algunos garfios que cuando se estrellaban contra la espalda del condenado arrancaban pedazos de carne, laceraban la piel, abrían la piel, y ya Jesucristo había sido latigado. Después de eso le ponen la cruz a cuesta y lo llevan por el Calvario, camino hacia el Calvario. Inmediatamente Jesucristo se agotaba. Jesucristo, llegó el momento que no resistía el peso de aquella cruz, y pasaba por allí un hombre llamado Simón de Cirene. Fíjate cómo es las cosas de Dios, los planes de Dios. El Simón de Cirene no era conocido hasta ese entonces. Aparece en la escena Simón de Cirene. ¿Saben ustedes quién era Simón de Cirene? Llegó siendo el padre del apóstol Pablo. Hermano, el apóstol Pablo tenía familia allí en Jerusalén. Tenía hermanos, tenía sobrinos. Aquel sobrino que llevó el aviso a Pablo de que estaban preparando acechanza contra él para matarle, y él lo mandó a hablar con el procónsul. Allí Pablo estaba rodeado no solamente de enemigos, sino también de su familia, sus seres queridos estaban allí. Y este Simón de Cirene fue el que ayudó a cargar la cruz a Cristo. Cuando se hizo muy pesada, lo tomaron para que llevase la cruz del Señor. Ya Dios tenía un plan con esa familia. Ya Dios tenía un plan con los hijos de aquel hombre. Allí estaba el apóstol Pablo, que para ese entonces era un miembro del Sanedrín, del grupo que ministraba allí en el pueblo de Israel, los que dirigían religiosamente, y era tan celoso que perseguía a los creyentes. Pero aquí encontramos cómo inició todo. Su padre ayudó a llevar la cruz.
Y todas estas historias seguro que salieron a flote el día que Pablo cayó allá yendo hacia Damasco para perseguir a los cristianos. Cayó y se levantó ciego. Llegó a Damasco y allí el Señor tenía un joven llamado Ananías que oró por él, recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Desde aquel día el Señor le dijo que se levantara y limpiara sus pecados y predicara su palabra, porque él iba a ser testigo no solamente en Jerusalén, sino también en Roma. Mis amados hermanos, seguro que allí hicieron memoria de aquel momento cuando tomaron a Simón de Cirene para ayudar a llevar la cruz de Cristo. La Biblia dice que si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es que nos vamos a colgar una cruz de madera en el cuello, no es que nos vamos a cargar una cruz allí en nuestras casas, no. La cruz significa el sufrimiento, las aflicciones por causa del Señor. Algunas cosas nos las impone Dios. La Biblia dice que el hombre se calle, que se siente solo, que calle porque es Dios que se lo impuso. Así que de Dios no solamente viene lo bueno, sino también lo malo en ciertas ocasiones. Por eso, cuando las cosas te vayan mal, tú debes orar al Señor para que Dios te dé fortaleza, porque Dios tiene un plan en todo. La Biblia dice que Dios afligió al pueblo de Israel, que les dio a comer maná en el desierto, comida que no comieron sus padres, afligiéndolos y probándolos para la postre hacerles bien. Dios tiene un propósito contigo. Después de la tormenta viene la calma. Aquel hombre ayudó involuntariamente, seguramente él no estaba interesado, pero estaba allí observando toda aquella escena. Estaba observando cómo golpeaban al Señor cuando se caía, cuando se levantaba, y lo tomaron para que ayudara a llevar la cruz al Señor. Mis amados hermanos, hoy nosotros somos esos Simón de Cirene, que el Señor nos tomó en el camino, cuando nosotros andábamos en nuestro propio camino, cuando simplemente éramos observadores pasivos, el Señor nos tocó, el Señor nos llamó y ahora nosotros ayudamos a llevar esa cruz. La Biblia dice que estamos puestos para completar los padecimientos de Cristo en esta tierra. Ay, la Biblia dice que si vivimos, para Él vivimos, si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. El diablo no puede salirse con la suya. Si se levanta contra nosotros y atenta contra nuestras vidas, nada, ningún daño nos hace, sino que nos manda la presencia del Señor. Así que llevemos esa cruz. Esa cruz puede ser el sufrimiento. Mientras tú más sirves a la gente te paga mal, la gente te menosprecia, la gente murmura de ti, pero tú no lo estás haciendo por los aplausos o los elogios de la gente, tú lo estás haciendo para el Señor. No importa que no recibas el aplauso de los hombres, recuerda que un día seremos llamados a su presencia y tendremos recompensa por nuestras obras. Que Dios nos ayude a mantener esa confianza. Le seguía gran multitud y mujeres que iban tras él, llorando y alzando su voz con grande lamento. Lloraban y se lamentaban por el sufrimiento del Señor. Un hombre justo, ¿qué mal hizo? ¿Por qué le estaban condenando? No le estaban condenando por malhechor. Los gobernantes no hallaron ninguna cosa, ningún delito digno de muerte o de cárcel. Pensaron latigarle para satisfacer al pueblo y luego le iban a soltar, pero el pueblo comenzó a gritar: crucifícale, suéltanos a Barrabás, basta ya,
suéltanos a Barrabás y a Cristo crucifícalo. ¿Qué mal había hecho? Había entrado a Jerusalén y todo el pueblo salió en multitud a recibirle, gritando: sana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Le dio la vista a los ciegos, abrió el oído a los sordos, levantó a los paralíticos, resucitó los muertos y a los pobres les predicó el evangelio para que salieran de su miseria. Le abrió los ojos para que ellos vieran el camino por donde debían andar. Ahora Jesucristo va camino hacia el Calvario, mientras que lo empujan, mientras que lo golpean, mientras que se burlan de él, mientras que gritan: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Allí van las mujeres lamentando y gritando. Por un momento Jesús se detiene y las mira y les dice: mujeres de Jerusalén, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque vendrá una hora en que la gente va a llamar bienaventurada a las mujeres que no tuvieron hijos, a las estériles, la van a llamar felices, porque en aquellos días gritarán a los montes y dirán: cubridnos de la ira del Cordero, cubridnos de la ira de Dios. Viene esa hora terrible. Oye, los que se dan golpes de pecho hoy lamentan y dicen ser muy buenos creyentes. Observen primero su conducta, lloren por ustedes mismos, lloren por vuestro pecado, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, porque viene la hora del juicio de Dios. El tiempo se está acabando, Cristo viene pronto. Esta vez no viene para que le crucifiquen, para que le escupan, para que le bofeten y se burlen de él. Esta vez viene con poder y gran gloria, en las nubes del aire, con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios. Y al sonido de esa trompeta, los que hemos vivido para Dios, y si vivimos en aquel momento, seremos transformados en cuerpos incorruptibles y nos levantaremos al sonido de la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Al sonido de la trompeta se abrirán los sepulcros y los muertos en Cristo se levantarán, y nosotros nos levantaremos y nos reuniremos con ellos en el aire y emprenderemos un viaje que nos llevará a la nueva Jerusalén, al cielo de Dios. Prepárate, llorad por vosotros mismos, ahora llorad por vuestros pecados, ahora llorad por la esclavitud a que os somete el pecado, llorad por vuestra inconstancia, llorad por vuestros temores, llorad por vuestros pecados. Cuando se te invita a recibir a Cristo, tú sueles decir: no puedo, yo hago esto y yo hago aquello y no puedo dejarlo. La Biblia dice que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre. Si estás esclavizado por el alcohol, si estás esclavizado por la droga, prostitución, delincuencia, sicariato, para Dios no hay nada imposible. Él puede cambiar tu vida y darte vida nueva. Bendito sea el Señor. El versículo 31 dice: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Así que tú no te sientas humillado, menospreciado, desechado cuando padezca. Sí, los sentimientos son traicioneros. Dicen los aviadores que a veces van entre las nubes y hay tormenta y tienen sensaciones. A veces sienten como si fueran invertidos con la cabeza hacia abajo, pero ellos miran los controles, los cronómetros y allí ven, los aparatos le dicen que van bien. Tienen que confiar en esos cronómetros y no confiar en lo que ellos sienten. Pues nosotros tenemos algo mejor que los cronómetros que tienen los aviones, que esa cantidad de que nosotros vemos como relojes, pero no son relojes, simplemente son la guía de los aviadores
Pues nosotros tenemos la Biblia y la Biblia nos dice que el Señor está con nosotros todos los días. No dice cuando las cosas vayan bien, no dice cuando tengas abundancia de alimento, no dice cuando tengas trabajo, cuando tengas salud, cuando toda tu familia le vaya bien, aun cuando entres a la noche más oscura. La Biblia dice que mientras más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. Allí estará el Señor contigo, aunque la sensación que sientas sea de soledad, como la sintió Cristo allí en el Calvario, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Usted cree que un padre abandonaría a su hijo en los momentos más difíciles? En los momentos en que esté pasando por la situación más difícil, pues Dios no lo hace. La Biblia dice que aunque la madre se olvide del hijo que dio a luz, el Señor dice: yo no me olvidaré de ti. El Señor está a nuestro lado. Y aunque no lo sientas, recuerda que no vivimos por sentir. Hay gente que cuando siente la presencia de Dios predica con euforia y grita en alta voz: siento la presencia de Dios. Dios está aquí. Y cuando no sienten, no quieren subir al púlpito a predicar y se enorgullecen o se regocijan en eso. Si no siento su presencia, yo no subo allí, yo no voy a ser hipócrita. No es hipocresía, esto es una vida de fe. La Biblia no nos enseña a vivir por el sentir, sino por fe. Dice la palabra que el justo por su fe vivirá. Y la fe no se siente, no se oye, no se ve. Es creer simplemente. El apóstol Pablo la describió allá en el capítulo 11 de Hebreos. Versículo 3, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, simplemente creer. Así que sigue adelante, recuerda que cualquier cosa que vayas a padecer ya la padeció Jesucristo. Lo llamaron loco. Hay gente que se cree muy honorable y cuando la iglesia está en un barrio donde hay burladores, no quieren pasar por allí porque yo soy una persona de prestigio. ¿Cómo voy a pasar por un lugar donde me llamen loco, donde me insulten y me vituperen? Pues al Señor Jesucristo le hicieron lo mismo. Los religiosos le acusaban y decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y Jesucristo le decía: un reino dividido contra sí mismo no prevalece. Satanás no puede echar fuera a Satanás. Y aquellos hombres no hallaban qué responder al Señor Jesucristo. Así que si a ti te persiguen hoy, si a ti te menosprecian, y recuerda que los enemigos del hombre son los de su propia casa. Nosotros esperamos del inconverso, de la persona que no conoce a Dios, cualquier cosa. El árbol se conoce por el fruto, pero no esperamos malas acciones de nuestros hermanos, de nuestros consiervos. No esperamos malas actitudes, no esperamos traiciones, no esperamos puñaladas traperas, no esperamos que nos crucifiquen. Pero recuerda, el traidor, el que entregó a Jesucristo, era un miembro de su equipo. El Señor dijo: yo os escogí a vosotros y uno de vosotros es diablo. Hermano, ¿cuántos diablos hay en la congregación, amigos? Quizás está juzgando el evangelio por algunos que se llaman creyentes y con sus actitudes y con sus hechos niegan en verdad que sean creyentes. Y tú dices: yo conozco un evangélico que hizo esto y esto. Mire, Jesucristo cargaba 12 apóstoles y solo uno era un traidor. No todos son traidores, no todos son mundanos, no todos son impíos que profesan una cosa y hacen otra. Hay gente sincera dentro del evangelio que ama a Dios, que amamos a Dios y que servimos a Dios de corazón y que estamos aquí, nos levantamos de mañana. ¿Usted no cree que a mí me gustaría seguir ahí con esa almohadita, con el fresquito que pega bien de mañana, sabrosito metido debajo de la manta? ¿Qué voy a querer yo venir a esa hora aquí? No, pero me levanto porque yo amo al Señor. Me levanto y me vengo aquí porque amo las almas, aquellas personas perdidas que no han tenido la oportunidad de conocerle, para que le conozcan, para que se vuelvan a Dios.
antes que sea demasiado tarde, y que no los agarre ese fin que viene, la gran tribulación, el apocalipsis. Hoy Cristo es tu amigo, mañana será el juez de toda la tierra. Por eso arrepiéntete y vuélvete a Dios hoy. El versículo 32 dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí su vestido, echando suerte. Hermanos queridos, le llevaron al Calvario. También llevaban con él a dos malhechores. Por eso dice la Biblia que fue contado entre los impíos. Pero, mis amados hermanos, él vio el resultado de la aflicción de su alma. Pasados los dolores de la muerte, Dios le levanta, le glorifica y sube a la diestra de Dios y se sienta a la diestra de Dios. Y desde allí está respondiendo nuestras oraciones. Desde allí ha enviado el Espíritu Santo para que no estemos solos. Desde allí nos ha llenado con su presencia. Tiene sentido nuestras vidas. Qué triste era mi vida. Yo me entregué al Señor a los 17 años, pero yo me fui de mi casa a muy temprana edad. Era un borracho, era un drogadicto. No le hallaba sentido a la vida. Cuando finalizaba la semana, me encontraba a mí borracho y en la resaca yo decía, eso es toda la vida, eso es toda la vida. Qué triste es la vida sin Dios, qué vacía, qué falta de sentido y de lógica. Pero cuando llegamos al Señor, el Señor marca el rumbo de nuestras vidas, así que sabemos hacia dónde vamos, no andamos a la deriva, sabemos de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. El Señor nos da identidad. El Señor nos da luz para que veamos el camino con claridad. Llevaban dos malhechores con él y le crucificaron también con él, uno a la derecha y otro a la izquierda. Fue contado como un malhechor más, pero Jesucristo no era ningún malhechor. ¿Cuánta gente te critica? ¿Cuánta gente habla de los que sirven al Señor y dicen, esa gente son plateros? Yo no dudo de que lo hablan, y más con este pseudoevangelio que llaman de la prosperidad, donde le dicen a la gente que si está pasando por necesidad, está mal con el Señor. Hermanos queridos, menesteroso es aquel que tiene necesidad y está rodeado de cosas que necesitan, pero el Señor está con los menesterosos, el Señor está con los necesitados. Y si nos pasa por la prueba de a veces pasar por escasez, no pienses que estás mal con el Señor, sino que el Señor te está probando. Hermanos, Jesucristo vino para darnos luz, y aquellos que servimos al Señor, no solamente ponemos de nuestro tiempo, ponemos nuestra vida, ponemos nuestra fuerza, y cuando ya se agota nuestra fuerza, desde los 17 años sirvo al Señor y hoy ya tengo, yo creía que tenía 63, como se me olvidan las cosas, le decía a la gente 63, pero esta semana descubrí que tengo 62 años, saqué bien la cuenta o me la sacaron y soy más joven, oye, me siento contento que soy un año más joven. He gastado toda mi juventud en el Señor. He gastado mi fuerza en el Señor y cuando ya he llegado a la vejez, ya pasé la línea de la frontera de la tercera edad, me siento feliz, me siento contento y quiero gastarme, quiero consumirme en la obra de Dios sirviéndole al Señor. Hay miles y miles de creyentes que aman a Dios con todo el corazón. Ellos son puro corazón. Y la Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Yo quiero ver a Dios en aquel día. Yo quiero estar en medio de los profetas y de los siervos del Señor. ¿Cómo me voy a gozar yo hablando con el Señor? Cuando yo era muchacho me sentaba con los viejos a que me contaran historias de viejos.
Hoy que ya soy viejo, ahora soy yo el que las cuento. Pero cuando yo llegue al cielo, voy a reunirme con Elías para hacerle preguntas. Chico Elías, ¿por qué tú eras tan rabioso, Elías? Le voy a preguntar a Eliseo, ¿cómo fue que aguantaste tanto los regaños de Elías? Le voy a preguntar a Moisés, chico, ¿cómo fue que te atreviste a creerle aquella salsa que te hablaba y te fuiste? ¿Cuántas cosas? Ya me imagino las conversaciones. Eso van a ser tertulia. A veces me imagino que allí en el cielo habrá café, con una tacita de café ahí, que me gusta tanto el café, y entonces conversando con los profetas de Dios. Bueno, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en gozo, paz en el Espíritu. Gloria a Dios. Y Jesús, en medio de las burlas, en medio de los menosprecios, en medio del escarnio, Jesús lo miraba con compasión y decía, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Así murió el Señor, respirando bendición, no maldijo. ¿Cuánta gente apenas le sucede alguna contrariedad? Ya están maldiciendo a todo el que les rodea. Aún maldicen a la gente que trabajan con ellos. Cuando le llevan la contraria, están echando juicio. Este le va a pasar esto y le va a pasar aquello y va a ser una ruina su vida, va a ser un desgraciadito toda su vida. Pero no eches maldición. Acuérdate que Cristo murió respirando bendición. Bendice y tú tendrás paz. Perdona y tendrás paz. No guardes rencor en tu vida, porque eso es como un cáncer que te carcome por dentro. Respira bendición, piensa bien de la gente, no esperes que la gente caiga en ruina cuando te hace algo malo. Ay, estoy esperando la mano de Dios. ¿En qué momento? Y pasan los años y no pasa nada y te pones bravo con Dios, te enojas con Dios. Bueno, Dios, este me hizo eso y no les he hecho nada. Persíguelos, tritúralos, patealos contra la pared. No hagas eso. La Biblia dice que estamos en la gracia. Echemos bendición. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. El 35 al 37 dice así. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándosele y presentándole vinagre, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Amén. Bueno, aquí vemos cómo le decían a Jesús que se salvara, ¿no? Pero Jesús no vino a salvarse él. Él vino a salvar al mundo pecador. Dios hizo al hombre perfecto, sin pecado, limpio, y lo puso en el paraíso. Tanto era el privilegio de Adán que conversaba con Dios y andaba con Dios, pero pecó. Aquel hombre limpio, aquel hombre que hizo Dios, pecó, ¿no? Y por haber pecado Adán, todos quedamos destituidos de la gracia de Dios. Ya no teníamos esa facultad de hablar con Dios, porque estamos separados. Pero tanto fue el amor de Dios para su creación, que mandó a su hijo, su único hijo, se hizo hombre. ¿Para qué? Para que por medio, como el hombre pecó, el hombre limpio pecó, ahora por él, por un hombre limpio, sin mancha de pecado, iba a padecer, a pagar la culpa nuestra. Entonces, por un hombre limpio entró el pecado, ahora por un hombre limpio también la salvación, ¿no? Por lo tanto, Jesús no vino a salvarse él, sino que venía a salvar al mundo, y para salvar al mundo tenía que sacrificarse, dar su vida, derramar su sangre, para que por medio de la sangre de Cristo Jesús que él virtió en el Calvario, tuviéramos nosotros vida eterna, vida y salvación. Por un hombre tuvimos pecado destituido, ahora por un hombre también santo, un hombre limpio, tenemos salvación. Siempre y cuando lo aceptamos a él como nuestro único Salvador y le obedecemos. Porque el pecado entró, ¿por qué entró el pecado? Por la desobediencia. Por la desobediencia estábamos destituidos de la gracia de Dios. Ahora, por la obediencia,
Cristo Jesús vino fue a hacer obedecer lo que el Padre le mandó. Entonces, por la obediencia tenemos salvación y vida eterna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cogernos de la mano de Cristo, de aquel ser que dio su vida sin ningún pecado, sin ninguna, pagó una deuda que no debía pagar él eso. Sin embargo, él pagó eso, sufrió, padeció por nosotros. Entonces, cojamos de la mano de Cristo Jesús para alcanzar la vida eterna, porque él así nos dijo que si estamos con él, él nos dará la vida y tendremos vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, obedezcamos a Cristo. Si el hombre pecó por la desobediencia, por la obediencia encuentra la salvación. Y creo que todos queremos encontrar la salvación, entonces obedezcamos a Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude. Aleluya, gloria al Señor. Que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana. La paz del Señor Jesucristo con cada uno de ustedes. Me corresponden los textos desde el 38 al 42 y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los Judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria al Señor. Venimos viendo el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, cómo fue golpeado, torturado, humillado. Y dice aquí en el texto que me corresponde que había una inscripción también allí que le pusieron: Este es el Rey de los Judíos. Dice que a los que iban a colgar le colocaban allí el nombre y cuál era la causa por la cual iban a ser crucificados. Al Señor le colocaron allí: Este es el Rey de los Judíos. Vemos que el Señor en ningún momento vino diciendo: Yo soy el Rey, para imponerse sobre los demás, sino que el Señor servía, el Señor atendía a las multitudes, estaba allí sirviendo, brindando amor, dando salvación, sanidad, resucitando, haciendo una obra maravillosa. Mas nunca el Señor venía imponiéndose diciendo que Él era el Rey, pero ciertamente sabía dentro de Él que Él era el Rey de reyes y Señor de señores. Qué bendición es saber cuando nosotros estamos aquí en medio de la tierra haciendo la obra del Señor. Qué importante es tener el conocimiento de lo que somos en Cristo Jesús, de lo que hemos recibido de parte de Dios, porque así como el Señor sufrió, nosotros también vamos a padecer. Dice aquí que le pusieron: Este es el Rey de los Judíos. ¿Cuántas personas quizás en ese momento veían al Señor golpeado? Dice la Biblia que no había parecer en él. El Señor estaba desfigurado. Imagínese allí esta inscripción: Este es el Rey de los Judíos. ¡Qué humillación! Por eso dice que el Señor se humilló hasta lo sumo. Cuánto sufrió nuestro Señor por amor a nosotros, pero Él siguió adelante, aunque estaba golpeado, aunque le hacían burla. Él tenía su rostro bien afirmado. Él sabía cuál era su propósito. Así que si estás pasando, hermano, alguna dificultad, quizás como siervo del Señor, quizás eres un ministro, un pastor, pero estás pasando una prueba difícil, sigue adelante, no te desanimes. Es necesario que tengas bien claro quién eres en Cristo Jesús. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, somos linaje escogido. Él nos ha bendecido de una manera especial, así que adelante. Y dice aquí que habían otros dos colgados con el Señor. Y uno de los malhechores le dijo al Señor: Si tú eres el Cristo, si eres el Rey de los judíos, si tú tienes el poder, sálvate a ti mismo y a nosotros también. ¿Qué tanto has hecho? ¿Qué tanto has dicho que tienes un reino? ¿Por qué no te salvas? Pero dice aquí que el otro malhechor le dijo: ¿No temes a Dios estando aún en la misma condenación? ¿Cómo es posible que estás a punto de morir y no reconoces que hay un Dios en el cielo? Y vemos que qué tremendo. Hay personas, recuerdo en una oportunidad cuando estábamos visitando el hospital allí en Amazonas,
Un hombre, cuando entramos a orar por él, estaba allí con una bombona de oxígeno, respiraba con mucha dificultad y le quisimos hablar del Señor y este hombre se quitó allí la mascarilla que tenía puesta y empezó a maldecir y a decir cómo es posible que no respetan el último momento de una persona, ya vienen con sus mentiras, y nos sacó de la habitación y yo sentí una tristeza y rogué al Señor por este hombre. Le sucedía así como este hombre que estaba ya a punto de morir, pero no reconocía la grandeza del Señor. Reconoce al Señor en tu corazón si estás quizás allí viviendo los últimos momentos de vida sobre esta tierra. Reconoce que el Señor es Dios todopoderoso para que alcances la salvación y la vida eterna. Y dice que el malhechor aquel le reprendió y le decía al otro: nosotros estamos aquí pagando nuestros hechos, lo malo que hicimos, pero este hombre ningún mal ha hecho. Él reconoció que el Señor era inocente. El Señor pagó una culpa que no era de él. Él llevó el castigo de nosotros para que hoy nosotros disfrutemos de libertad, de gozo. Ciertamente vendrán momentos difíciles, pero confía en el Señor. Dios nos ha dado la victoria. Y dice que este malhechor reconoció al Señor y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué bonito es reconocer el señorío del Señor en nuestras vidas. Quizás el evangelio no es algo que te anime mucho porque ves cuánto sufren los evangélicos, cuánto menosprecio se nos hace, pero recuerda que estamos sembrando aquí en esta vida para cosechar una vida eterna en Cristo Jesús. El Señor tuvo que padecer aquí, pero dice que luego fue coronado en gloria. Y hay promesas para aquellos que perseveren hasta el fin. Y dice que cuando él le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué bonito es el amor del Señor. Este hombre le dijo solamente que se acordara de él, pero el Señor le hizo una promesa que estaría con él. Hoy mismo le dijo: estarás conmigo en el paraíso. Tú puedes disfrutar de esta bendición y de esta promesa también si reconoces al Señor en tu corazón. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Gloria a Dios, que Dios me les bendiga, amados amigos y hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. El verso 44 al 46 dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Gloria a Dios. Bien, hermanos, hemos estado hablando acerca del último día que nuestro amado Salvador estuvo en esta tierra, y allí pasaron cosas sobrenaturales, ¿no? Y una de esas cosas sobrenaturales que sucedió fue el hecho de que dice que como a la hora sexta, esto es las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas de tiniebla en toda la tierra, hermano. Esto yo no lo he visto en ninguna otra parte, no lo relata la Biblia, que 3 horas la tierra entera, tanto los lugares donde era de día se oscureció y en el lugar donde era de noche, pues igual ya era noche, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que toda la tierra prácticamente estuvo de luto, fue en la oscuridad, fue un momento tremendo porque el Hijo de Dios estaba muriendo en esa cruz del Calvario. Así que fue un día que no pasó inadvertido, fue un día que marcó la historia en todos los sentidos, porque nunca se había visto esto, que toda la tierra durante 3 horas estuviera en tinieblas por el hecho de que el Hijo de Dios estaba allí muriendo en la cruz del Calvario. Dice que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad, otro hecho sobrenatural. Sabemos que este velo era el que dividía el lugar santo del lugar santísimo allí en el tabernáculo. ¿Esto qué implicaba? Implicaba que allí en el lugar santísimo el único que podía entrar era el sumo sacerdote una vez al año para hacer expiación por los pecados de Israel. Entonces, nadie más podía entrar, nadie tenía acceso, solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Viene Jesús y en ese momento en que Jesús está allí en esa cruz ya a punto de morir, antes de eso, antes de que el Señor expirara, Él
o sea, milagrosamente hizo que aquel velo se rasgara, lo que nos dio un libre acceso. Fue una manera del Señor decir, ahora ya no solamente el sumo sacerdote va a acercarse al lugar santísimo, ahora a través de la gracia, por medio de Jesucristo, cualquiera puede venir delante de Dios. Nos dio libre acceso al lugar santísimo, hermano. Esto es algo grandioso, porque ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente al Señor y hallar ese oportuno socorro en la presencia de Dios. Ahora no solamente no dependemos de un sumo sacerdote que presente sacrificio por nosotros, el sacrificio más importante ya fue presentado. En ese momento se estaba presentando el Hijo de Dios como el Cordero inmolado. Y dice allí, ¿verdad? Que entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esto fue a la hora novena, a la hora novena, que eran las 3 de la tarde. Dice que a esa hora era que normalmente se hacía el sacrificio del Cordero Pascual. Y justamente en ese momento, a las 3 de la tarde, muere nuestro Señor Jesucristo, dando a entender que Él era el verdadero Cordero que moría allí en la cruz por nosotros, hermano. Allí, en ese instante, termina todo. Desde cerca de la hora, desde las 9 de la mañana aproximadamente que comenzó la crucifixión, 6 horas de padecimiento, 6 horas tremendas, 6 horas nuestro Señor allí padeciendo, no solamente en lo físico, sino también todo lo que aquella gente le gritaba, le insultaba, cuántas cosas, ¿verdad? Sucedieron allí, amados hermanos, y todo por amor a nosotros. Pero cuando ya terminó todo, antes el Señor había dicho, consumado es decir, ya está listo, papá, ya terminé la obra para la cual vine a esta tierra, ya terminé aquella comisión que tú me diste en el cielo. Y cuando ya el Señor dice todo, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque nuestro espíritu le pertenece a Dios. En el momento en que ya el Señor termina su obra, le entrega el espíritu al Padre. Y allí, amados hermanos, termina, ¿verdad? Quizás muchos pensaron, se acabó, ahora sí, terminó todo. No, fue el comienzo de algo grandioso. Fue el comienzo de algo grandioso, porque la muerte para nosotros, los que creemos en Jesús, es el comienzo de una nueva vida. Entonces Jesucristo estaba expirando allí, pero allí Él derrotó a la muerte. Allí el Señor vino a hacer algo grandioso por amor a nosotros. Así que, amados hermanos, debemos valorar este sacrificio que nuestro Señor hizo en esa cruz. Debemos valorar lo que Jesús padeció en esa cruz del Calvario por nosotros. Éramos nosotros los que teníamos que estar allí y Él estuvo allí por nosotros, hermanos. Lo sufrió todo. Y por eso cuando a nosotros nos hagan cualquier cosa, nos insulten, nos critiquen, nos murmuren, nos persigan, no nos sintamos como, ay, los más desgraciaditos, porque nuestro amado Salvador, aún Él padeció todas esas cosas por amor a nosotros y aún murió perdonando a todas las personas que le hicieron tan del daño, aún a los que clamaron, crucifícale, a ellos también murió perdonándolo. Aquel que le clavó esos clavos, murió perdonándolos. A los que los insultaron, a todos ellos, el Señor los perdonó. El Señor murió en paz, hermano. Y ojalá que cuando a nosotros nos toque la hora de partir de esta tierra, podamos también hacerlo en paz. Podamos decirle al Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, no una lucha de no me quiero morir, no me quiero morir. A todos nos va a llegar nuestro momento y el día que ese día llegue, que podamos hacerlo con paz. Qué lindo, aquí el Señor, hermano, terminó su obra y eso es importante, que nosotros terminemos la obra que nuestro Padre Celestial nos ha encomendado. Todo lo que el Señor nos haya mandado a hacer, vamos a hacerlo hasta el final, hermano. No vamos a dejar las cosas a medias. Hay personas que comienzan cosas y la dejan allí a medias. El Señor terminó su obra en esta tierra. Así que, amado hermano, valoremos esto que Jesús hizo, todo esto que hemos estado estudiando acerca de la muerte del Señor, recordando lo que Él pasó, hermano, es para que lo tengamos presente y amemos al Señor con todo nuestro corazón y le sirvamos con todo nuestro corazón y tengamos la esperanza que un día vamos a estar allí junto a Él
junto al Padre Celestial también estaremos y seremos para siempre, estaremos felices y gozosos por la eternidad, pero es necesario que padezcamos. Si Jesús, el Hijo de Dios, padeció, nosotros a lo mejor tenemos que padecer algo, hermano, pero nada es comparable con lo que el Señor padeció. Así que si tenemos que padecer, hagámoslo con gozo, con agradecimiento, como decía el apóstol Pablo, de ser partícipe de alguna manera de los padecimientos de nuestro amado Salvador. Que Dios te bendiga y te guarde y recuerda, Jesús te ama, Jesús quiere salvarte. Y si hay alguien que todavía no lo ha aceptado, más al final se hará esta oración, pero es importante que tengas claro el amor de Jesús. Él sufrió todo esto allí porque te amaba a ti y a mí. Que Dios te bendiga y te guarde. Gloria al Señor. Bendiciones para cada uno de mis hermanos, amigos que están allí viendo y oyendo este matutino. Hoy estamos viendo este acto, ¿verdad? Donde el Señor entregó su vida por amor, para salvarnos, para darnos una nueva vida en Él, y que todo aquel que se acerca a Él pueda experimentar lo que es la vida eterna, el regalo de Dios para esta humanidad. Me corresponde desde el versículo 47 hasta el 49, y dice: cuando el centurión vio que lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Bueno, podemos ver ahí que este centurión estaba acostumbrado quizás a ver estos espectáculos de crucifixión, pues los romanos lo hacían como espectáculo, y estos sacrificios que se hacían allí tenían paradas. Dicen los estudiosos que eran 12 paradas que los romanos hacían, exponiendo públicamente a todos los malhechores, a todos los que se levantaban en contra del régimen que estaba establecido. Y ellos lo hacían para dar a entender a las personas que todo el que se levantase contra el imperio romano sufrirían la misma consecuencia. Y este hombre, este centurión, estaba acostumbrado quizás a ver todo este derramamiento de sangre, toda esta situación que involucraba pues las crucifixiones. Pero me llama la atención que este hombre, cuando el Señor estaba allí siendo crucificado, viendo todo lo que acontecía, viendo todo lo que sucedió, dice ahí que el velo del templo se rasgó, que hubo una densa oscuridad. Mateo habla y dice que hubo terremotos, y dice: tembló y las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Todos estos acontecimientos que sucedieron en el momento de la muerte del Señor, este hombre, este centurión, viendo esto, dice ahí que él reconoció, y dice que el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Así lo describe Mateo. Lucas dice que el centurión dijo: verdaderamente este hombre era justo. Pero Mateo dice que este hombre confesó y dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hay momentos en nuestras vidas que nosotros tenemos que reconocer. Este hombre, viendo lo que había sucedido con el Señor en sus entornos, en sus alrededores, reconoció que este Jesús era el Hijo de Dios. Y dice que toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho.
en remordimiento que llegó sobre la vida de todos aquellos que le sentenciaron, que gritaron a voz alzada, crucifícale, crucifícale. Esta gente que gritó esto, dice que estaban allí conmovidos y dice que golpeaban sus pechos en remordimiento por lo que habían hecho, por lo que habían sentenciado a un hombre justo, a un hombre lleno de amor, a un hombre que no se defendió, sino que dejó todo en las manos de Dios, como dice el apóstol Pedro, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, quien cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba todas las cosas al que juzga justamente. Esta gente viendo la condición del Señor, viendo lo que estaba aconteciendo, los fenómenos naturales, hermano, eso sería sorprendente a pleno mediodía, que se oscureciese hasta la muerte del Señor. Esto sería algo, un acontecimiento bastante apoteósico, terremoto en medio de este momento, en ese lugar, y toda esta gente comenzó a golpearse el pecho en remordimiento por lo malo que había hecho. Y dice, pero todos los conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Es importante, amigo, hermano, que estás escuchando, que tú, así como ese centurión, reconozcas que Jesús es el Hijo de Dios y que como toda esta multitud se golpeó el pecho en remordimiento, tú también puedas reconocer que tú has pecado y puedas reconocer que Jesús pagó el precio por tus pecados. La Biblia dice que el que le confesare delante de los hombres, él también le confesará delante del Padre. Y que cerca de ti está la palabra, cerca de ti está la palabra de salvación. Y solamente tienes que creer. Él pagó el precio. Ese lugar en la cruz lo merecíamos tú y yo, pero Él pagó el precio. Y dice la palabra del Señor que Él se presentó como el Cordero que quita el pecado del mundo. Se presentó como el sacrificio perfecto para que tú y yo hoy tengamos entrada a la presencia del Señor. Así que yo te invito en el nombre del Señor para que tú le recibas en tu corazón, para que tú abras tu corazón y le des entrada a ese Jesús, el dador de la vida, en el nombre de Jesús. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesús. Señor Jesús, Reconozco que soy pecador. reconozco que soy pecador. Reconozco que tú pagaste el precio Reconozco que tú pagaste el precio para salvarme. para salvarme. Y me arrepiento Y me arrepiento de mis pecados. Pido, Señor, Pido, Señor, que me limpies con tu sangre. que me limpies con tu sangre. Inscribe mi nombre Inscribe mi en nombre el libro de la vida. en el libro de la Y no vida. lo borres nunca Y más. no lo borres nunca jamás. Ahora soy parte de tu pueblo. Ahora soy parte de tu pueblo. Soy tu hijo. Soy tu hijo. Tú eres mi padre. Tú eres mi padre. Pertenezco a la familia de Dios. Pertenezco a la familia de Dios. Crea en mí, Señor, Crea en mí, el Señor, milagro el milagro del nuevo nacimiento. del nuevo nacimiento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, si tú has hecho esta oración, eres nueva criatura en Cristo Jesús. Has pasado de muerte a vida. Busca la palabra de Dios, busca una Biblia para que comiences a caminar en la palabra de Dios. Busca a alguien que te pueda asesorar, que te pueda ayudar y que te pueda encaminar en el camino del Evangelio. Una iglesia donde se hable del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Shalom es paz.